Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra conferencia aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Hoy nos acompaña nuestra especialista en Derecho Laboral y corresponsal desde Argentina, la doctora María Carolina Quevedo. María C., ¿cómo estás? Hoy estamos felices, doctora, porque hoy comienza la primavera en este país. Entonces, después de ese invierno tan duro que nos tocó tener hoy la primavera, es demasiado lindo. Y sabe, hay una costumbre que yo amo de este país, que es hoy te regalan flores. Entonces tú vas hoy a un restaurante y te regalan flores, los compañeros de trabajo se regalan flores. O sea, es un día bien interesante. Todos los kioscos de floristería están llenos. Entonces es muy lindo porque uno viene de un frío tan intenso, aunque la temperatura está como en 15 grados, pero es diferente a los 2 grados que tuvimos, 4 grados. Entonces es un día muy interesante y yo estoy feliz porque vamos a conversar sobre uno de los temas que a mí más me apasiona, que son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es así, es así. Oye, no sabía de esa tradición que tenían allá, María C. Sí, es muy lindo, doctora. Hoy tú vas a un restaurante y en la entrada te regalan una flor. Es muy lindo. Vas en la calle y ves a la gente con ramitos. Hacen ramitos chiquititos, Ujú. con dos florecitas, montecito, y es como, wow, después de tanto frío empieza a salir el sol, los árboles empiezan a florecer. No, es muy lindo, de verdad que es muy lindo. Es una movida interesante. Qué bien, qué bien. Bueno, y como dices tú que estás feliz y uno de los temas que vamos a desarrollar son las jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, no todas, pero algunas que han sido bastante relevantes durante este 2022, ¿ok? Bueno, y que llevamos hasta, ¿qué mes estamos? En septiembre, aunque estamos ya en vacaciones judiciales, yo creo que ya están por No, no, ya se terminar. reincorporaron. Pero doctora, hasta ahorita Ujú. la sala social ha tenido 158 sentencias. O sea, acuérdate que veníamos de la pandemia donde no hubo ninguna decisiones, los tribunales estuvieron cerrados, por lo menos el TSJ, por ocho meses, nos dieron sentencias salvo amparos constitucionales. Y en octubre ya del 2021 empezaron a reactivarse. El año pasado a finales hubo decisiones interesantes, pero yo pienso que este año, con la incorporación de los nuevos magistrados, que uno está tratando de entender cuál es su criterio, por dónde vienen, la reducción de los 5 magistrados a 3. Entonces, yo sí siento que hay un movimiento interesante en la sala. Uy, María C., pero ¿no te parece que ciento y tantas sentencias son poquitas? Sí, pueden ser poquitas, pero también acuérdate que el nivel, al estar los tribunales represados, no han subido las causas. Ya, ojo, te puedo decir, decisiones de los tribunales superiores que yo he leído. Hay un caso que tenemos que hacerle mucho seguimiento porque es la línea aérea Copa. Y ahorita, en marzo, abril, estaban decidiendo los tribunales superiores. Ya en la sala social terminó la sustanciación. Entonces, ya va a venir, dependiendo del volumen, ya puede venir haciéndose ya debe tener asignado el ponente y ya debe de estarse trabajando. Pero en este mismo año, la decisión del superior ya entró a la sala social y ya finalizó la sustanciación. O sea que pasa a sentencia. Mira, pero Eso, adelántanos un poco de qué va ese caso de Copa. no, eso los trabajadores están demandando lo que sabemos que están haciendo las empresas, pagando un salario en bolívares y dando unas bonificaciones en dólares. Entonces, vamos a ver
y lo interesante de eso es que cómo se va a valorar la valoración de las pruebas. O sea, qué se va a probar y qué va a tomar, qué decisión van a tomar los tribunales en cuanto a esos pagos que se hacen por fuera y que sabemos que todas las empresas lo están haciendo y que le hemos dicho, tengan cuidado, que esto se va a meter en una parte probatoria. Entonces vamos a ver qué va a decidir el TSJ, porque los tribunales de instancia dijeron que sí era salario, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ok, bueno, estaremos al tanto de esa sentencia y por supuesto para hacerles el resumen y enviárselo a nuestros suscriptores. Bueno, Así empecemos, es. María C. Cuéntame, No vamos a ir en ¿cómo un empezamos? orden, no vamos a ir en un orden cronológico, vamos a ir de mes en mes y vamos a ir discutiendo. Fíjate, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, ¿ok? Quizás, María C., no sé si antes de comentar la sentencia, consideres prudente hacer una aclaratoria de por qué algunas sentencias que nosotros comentamos son de la Sala Político-Administrativa y otras de la Sala de Casación Social. Porque muchas personas dicen, bueno, pero no es la Sala de Casación Social la que solamente conoce los aspectos en materia laboral. ¿Pudieses hacer una aclaratoria? No necesariamente, porque si lo que se está intentando, como en este caso, es un recurso de nulidad contra una providencia administrativa, entonces quien conoce va a ser la sala político-administrativa, y en este caso es porque, en la que vas a comentar, es porque el órgano es la comisión judicial del propio TSJ. Entonces, al ser una materia que está vinculado a un ente de la administración y es un recurso de nulidad contra un acto administrativo, entonces conoce la sala político-administrativo por la doble instancia. Conoció un tribunal del contencioso y conoce en apelación la sala político-administrativo. Y en este caso, que es el primero que vamos a hablar, la materia es un fuero maternal y obviamente eso está íntimamente relacionado con lo que nosotros trabajamos, pues. Obviamente. Sí, en este caso te voy a leer el epígrafe que elaboramos en la sentencia y comentamos, ¿ok? Está vinculado, como bien indicaste, en fuero maternal y trata sobre la inamovilidad laboral. Dice, el objetivo que pretende el Estado a través del fuero maternal es garantizar al niño o niña su sustento económico, el cual se genera con el salario devengado por la madre y no la permanencia o estabilidad de la trabajadora en el cargo dentro de la entidad de trabajo. Si en la administración pública se desincorpora a una funcionaria que no tiene estabilidad en el ejercicio de sus funciones, como es un cargo de libre nombramiento y remoción, lo que llamamos 99, pero está protegida por el fuero maternal, deberá continuar recibiendo el pago de los salarios, beneficios y demás asignaciones laborales durante el transcurso de los 2 años establecidos en el 420 de la LOT, así como los beneficios sociales dejados de percibir que no requieran la prestación efectiva del servicio. Entiendo por el cargo que, y así lo indica, que es un cargo 99, es una jueza, la designan en el cargo, ¿ok? Y posteriormente le notifican que ya no va a seguir ejerciendo el cargo de juez. Sorpresa, está embarazada. Y siempre la pregunta es, bueno, es un cargo de 99, ya no tiene inamovilidad. Claro, Ya porque, muchas veces, ajá, ojo, ajá, porque es una juez provisoria de una sala de juicio penal. uh-huh. Entonces, al ser una juez provisoria, la designación es de libre nombramiento y remoción. Distinto es que hubiese sido un juez de carrera judicial, ¿ok? Esta es una juez provisoria, y como su nombramiento es a través de la comisión, y eso vino por la Comisión de Reestructuración Judicial, entonces la designa juez, pero al no ser funcionario de carrera, entonces la pueden revocar o destituir
en cualquier momento, y es lo que hacen con ella. A ella le notifican su destitución y en el mismo momento que le están notificando la destitución, ella le dice a la presidenta del circuito: discúlpame, a mí no me pueden destituir porque yo estoy embarazada, y entrega su examen de constancia de embarazo. Entonces, dice, lo someten a consulta y dicen: no, destituida queda. Y bueno, ella como abogado se busca otros abogados, intentan el recurso de nulidad contra el acto de destitución, y por eso llega a la sala político-administrativa. Y es lo que dice la sala, pues que al ser un cargo de libre nombramiento, remoción, si bien el fuero maternal es en protección al niño, no le garantiza a ella la estabilidad en el empleo, pero sí genera, yo diría, como una suerte de indemnización, en el sentido de que le reparan el daño de no estar en ejerciendo las funciones, pagándole los salarios, y por eso condenan los salarios caídos, el cestatique y todos aquellos conceptos que no estén vinculados a la prestación del servicio. Todos los beneficios que no estén vinculados a la prestación del servicio también los declaran con lugar. Sí, de hecho allí ella solicita la reincorporación al cargo y le dicen que no, que solamente se le va a reconocer lo que es la inamovilidad laboral. Es correcto. Repetimos, esto es un caso vinculado a la administración pública, a un funcionario público, ¿ok? Por si acaso dicen que ahora voy a tener que pagarle a un trabajador. No, no, son casos completamente distintos, y por eso es que aclaramos que este es en el aspecto de la administración pública. Y en un cargo que no goza de estabilidad, porque si tuviese estabilidad es otra cosa, ¿ok? Este es un juez provisorio que no goza de estabilidad. Es correcto, es correcto. Otra sentencia también de la sala político-administrativa está vinculado con la jurisdicción de los tribunales. Entonces tenemos aquí que cuando el contrato de trabajo se ha celebrado en Venezuela y la empresa demanda, demandada está constituida en el país, las reclamaciones que se generen serán dilucidadas por los tribunales nacionales, aunque hubiera impactado que se regularía por las leyes extranjeras. Esta sentencia es del 27 de julio y la anterior que comentamos, que no les mencioné, es del 15 de marzo del 2022. ¿Qué pasó en este caso, María C? ¿El contrato de trabajo? El trabajador, la empresa aquí involucrada es una empresa naviera, y el trabajador es un trabajador vinculado a la marina mercante. Entonces, en el contrato se había establecido que las partes de común acuerdo se iban a regular, y en caso de que hubiese alguna controversia, los tribunales competentes, la jurisdicción competente, iba a ser la jurisdicción de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, claro, aquí hay una materia del derecho internacional privado que te establece que las partes de común acuerdo pueden escoger la jurisdicción a la cual está sometida. Entonces, la sala analiza el tema de la jurisdicción, analiza las normas de derecho internacional privado, pero dice: espérate un momentico, las mismas normas de derecho internacional privado dice que esas disposiciones se pueden imponer, utilizarlas cuando la materia que regule no sea de orden público interno. Entonces resulta que nuestra Constitución y nuestras leyes dicen que las normas de origen laboral, la legislación laboral, son normas de orden público y no pueden ser relajadas por la voluntad de las partes. Entonces, le dan validez al contrato, pero a eso de que quedaban excluidas
de la jurisdicción laboral venezolana dicen que no, porque esas normas son de orden público. Entonces, tienen, además de que la empresa estaba constituida en Venezuela, el registro mercantil de la empresa era en Venezuela, el trabajador era venezolano, y si bien hacía labores en alta mar, pues esa convención de las partes de someterse a la jurisdicción de los Emiratos Árabes no tiene ninguna validez. No, y también vinculado con esta sentencia, o sí, relacionada más o menos por el tema, también hubo otra sentencia donde un trabajador lo contratan aquí y presta servicio en Panamá. Mejor dicho, lo contratan aquí, presta servicio aquí, pero el contrato de trabajo dice que se regirá por la jurisdicción de Panamá. ¿Recuerdas ese caso? Y los tribunales dijeron, todas las relaciones aquí en Venezuela. Tú no puedes relajar las normas por el mismo orden público. Tú no puedes llegar y decir, es que yo quiero que conozcan los tribunales de Rusia. No, es aquí Venezuela el que tiene la competencia por ser materia de orden público. Y ahorita que estabas comentando esta sentencia, estoy recordando que recientemente en uno de los talleres comentó una participante que un colaborador culmina la relación con el colaborador y lo trasladan para México, ¿ok? A prestar servicio en México. Aquí le hacen el finiquito, le hacen todo muy bien, todo chévere. Y él, evidentemente, como te dije, lo trasladan para México. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, ¿y cómo van a hacer cuando ese señor quiera demandar las prestaciones sociales de aquí de Venezuela? No, pero es que aquí ya se liquidó, ya se hizo absolutamente todo y ahora él se entenderá con la gente de México. Le digo, ¿y qué pasa con la continuidad de la relación laboral? Entonces, claro, además, doctora, el principio de territorialidad te dice que rige la ley venezolana contratado cuando el contrato es celebrado en Venezuela o es prestado en Venezuela. Entonces, si él convino que su prestación de servicio ahora iba a ser en México, pero ese acuerdo de voluntades se hace aquí en Venezuela, entonces de una vez aplica el principio de la territorialidad. Diferente es que él renuncia en Venezuela, le hacen su finiquito en Venezuela y esperan un tiempo, se va a México, hace la contratación en México, ahí sí se ven dos relaciones distintas, pero entre el principio de la territorialidad que acompaña al trabajador cuando el contrato es convenido en el territorio o prestado en el territorio y la continuidad de la relación, ese trabajador tiene derecho y si lo reclama se lo van a reconocer. es correcto, de hecho no dejaron transcurrir, yo decía, tienes que haber dejado por lo menos transcurrir 3 meses. Yo le digo, Claro. ¿y cómo lo contratan? No, bueno, el contrato va a salir por México, pero existen los correos electrónicos donde está el convenimiento para el traslado. Yo dije, error, el trabajador tiene todas las pruebas allí. Mira, el artículo 3 del decreto ley te dice que rige con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país. Si a él esa oferta de servicio se la hicieron en Venezuela y después se va para México, el trabajo fue convenido en Venezuela. No importa que después en México firme toda la documentación con gotas de sangre que no tiene nada que ver con Venezuela, no para nada. No. Es más que es una empresa hermana, o sea, continuidad completamente. Todo. Claro, mira, esas cosas también las ve uno con esto en el área de desarrollo de IT, los programadores, toda esta gente en el área de computación, que dicen que el analista está contratado por Panamá y la empresa le manda un contrato de Panamá y el muchacho está en Guarena.
y no ha salido nunca de Guarena. Y él tiene un contrato de trabajo con una empresa en Panamá y le pagan en dólares y tal. Entonces, ajá, ¿dónde fue convenido? ¿Dónde fue prestado el servicio? En el territorio nacional. ¿Cómo me vas a decir que se va a regir por las leyes de Panamá? Ay, ¿cómo lo pruebo? Cónchale, yo con mostrar el pasaporte del muchacho y el movimiento migratorio que no ha salido de Guarenas Guatire, ¿cómo me vas a decir que firmó un contrato en Panamá? Ese es así, ese es así. Pero bueno, la creatividad es No, así, no, es no. así, es así. Fíjate, ahora vamos a cambiar y nos vamos para en materia de seguridad y salud a hablar de accidentes de trabajo. En este caso se trata de un accidente de trayecto o lo que se conoce también como accidente in itinere, ¿ok? La sentencia es del 12 de agosto y el epígrafe del avance que se envió es: los accidentes ocurridos en el trayecto desde la residencia del empleado hasta la empresa y de regreso desde la empresa hasta la residencia deben ser considerados como accidente in itinere siempre que no ocurra ningún desvío en la ruta del mismo imputable al trabajador y que exista la concordancia cronológica y topográfica exigida en la LOPSIMAT. El informe pericial se efectuó con el propósito de determinar un monto mínimo a pagar al trabajador en aras de celebrar una transacción laboral en vía administrativa. En razón de ello, no posee el carácter de decisión recurrible en nulidad por tratarse de un acto de mero trámite. Sí, es un accidente que ocurre a una de las empresas que operan en el complejo criogénico de José. En José, todas las empresas contratan un servicio de transporte para sus trabajadores y la mayoría utiliza el transporte. Tanto así que yo estuve 15 días en José dando taller con la jurisprudencia, y cuando llegaban las 4:15, aunque yo estuviese hablando, se me paraba todo el mundo y se iba por el transporte. Entonces, claro, la primera vez yo me quedé así, yo decía, pero todavía falta. No, doctora, el transporte nos va a dejar porque la mayoría de ellos utiliza el transporte. Ya para las sesiones siguientes, ya yo a las 4 estaba terminando, pero el primer día me quedé así como, ¿qué es esto? ¿Y por qué esta gente se va? Entonces era por el tema del transporte. Entonces, el trabajador junto con sus compañeros aborda una unidad de transporte de una contratista de la empresa empleadora, y justo ese día parece que estaba lloviendo mucho y te puedes imaginar cómo está la autopista de Oriente y de José a Puerto La Cruz, a Barcelona. Parece que la carretera estaba con muchos desperfectos de pavimento. Y si le sumas la lluvia, entonces tuvieron un accidente y se voltea la unidad de transporte. Este trabajador sufre lesiones, fracturas, y él reclama. El INSACEL determina que es un accidente de trabajo, pero ahí pasa algo interesante, ¿ok? Eh, para mí, sin duda, no, no hay lugar a duda de que es un accidente in itinere, ¿ok? Y así lo certificó el INSACEL, que era un accidente in itinere. ¿Dónde veo yo la debilidad? En que el funcionario que hace la investigación del accidente, cuando determina las causas básicas y las causas inmediatas, ahí yo siento, bueno, pero estoy hablando a título personal, María Carolina Quevedo siente y está convencida de que el funcionario se extralimitó al decir que el accidente entre las causas básicas era porque el empleador
había contratado los servicios de este transporte y no se habían asegurado de las condiciones, oye, de la prestación del servicio mecánica, y se empieza a meter con cosas que no es de tu incumbencia, a menos que tú hagas un peritaje. Entonces, si tú me dices que se hizo una evaluación de la unidad y vino un experto y determinó que la causa ya es distinto, pero aquí muy superficialmente dicen que el empleador y se meten con la responsabilidad que pueda tener el empleador. Entonces, los otros que sabemos de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva y todo esto, eso que para mí se extralimitó en el informe, el funcionario, para mí es lo que está fuera del lugar, pero sin duda alguna es un accidente en itinerario. Y para mí, si de verdad fue la carretera, la lluvia, y puedo demostrar que la unidad estaba en perfectas condiciones, solamente habría responsabilidad objetiva y no responsabilidad subjetiva, ¿ok? Entonces, en el informe, el funcionario deja ver claramente que ahí hay responsabilidad subjetiva. Y ojo, el único que puede decir que hay una responsabilidad subjetiva es el juez cuando conoce del caso. Y con referente al informe pericial, entonces la sala sigue manteniendo el criterio que el informe pericial, contra el informe pericial no cabe acción alguna, porque el informe pericial es un acto de mero trámite de la administración y lo que busca es que establecer el piso mínimo sobre el cual, si las partes quieren llegar a una transacción, esa sería la cantidad mínima que se utilizaría para una transacción. Sí, y algo importante, María C, que cuando en la investigación se deja claro, y así lo resalta el tribunal, que están los elementos del accidente in itinere, que es la concordancia cronológica y la concordancia topográfica, que es un elemento fundamental. ¿Okay? Sí, eso, doctora, eso la gente no termina de entender y cree que por declarar el accidente ya eres responsable. No. Y las sentencias del tribunal, cuando analizan la figura del accidente en itinere, muchas han dicho que está fuera del control del empleador. O sea, el empleador no puede, no puede controlar el estado de las carreteras, no puede controlar la acción de un tercero, pero entonces, oye, como se desarrolló en el trayecto, se está desplegando una conducta, por eso es que lo consideran accidente de trabajo, porque además, en teoría, la indemnización o la prestación dineraria que generaría ese accidente por un reposo debería de salir de los fondos que recibe la LOXIMAC, que no están, porque acuérdense que todo el régimen financiero de la LOXIMAC nunca se puso ¿cómo se dice? Nunca se puso en vigencia y se siguen manteniendo las prestaciones dinerarias del Seguro Social. Pero la idea de que eso fuese considerado un accidente de trabajo era porque de los fondos especiales que iba a hacer el empleador se iban a sufragar todas estas contingencias. Nunca se puso el régimen financiero en vigencia, entonces quedó esto así, pero esa es la idea original. Sí, de hecho, fíjate, esto ocurre en el transporte que otorga la empresa, pero perfectamente pudo haber ocurrido en el vehículo particular del trabajador. El salir de su casa, del trabajo rumbo a su casa y mira, ya sea por lluvia, por el mal estado de la vía, tiene el accidente, las consecuencias son las mismas. Es un accidente in itinere.
Correcto. Siempre que esté con la concordancia cronológica y la concordancia topográfica, evidentemente. ¿Ok? Otra sentencia en materia de seguridad y salud es que la del año, perdón, la del 28 de julio del año 2022, donde el epígrafe fue: cuando el patrono haya incumplido varios ilícitos que ameritan una sanción, se le aplicará la pena establecida para el hecho más grave y adicionalmente se irá incrementando con la mitad de las otras sanciones. Esto en garantía del principio de legalidad, el cual limita el poder de imponer sanciones por parte de la administración. Aquí, si no me equivoco, fue que el IMSACEL tomó el régimen sancionatorio de la LOPSIMAN y fue indicando, no tiene comité de seguridad y salud, tantos trabajadores expuestos, las sanciones es tanto. No tiene los delegados, no tiene comité, no tiene programa de seguridad y salud, y así fue colocando las sanciones. Evidentemente el monto era muy elevado y la empresa recurre pues la imposición de la sanción como tal. Y la sala establece, nos indica, y es como lo que decía, yo no sabía que así era como se debía imponer la sanción, y es que ellos toman la pena más alta, ¿ok? O la multa, la sanción más alta, el incumplimiento más alto, y empieza a sumar la mitad de las demás sanciones. Por eso les invito a que vean el avance extraordinario 31 de Seguridad Social, donde dejamos esa parte donde el tribunal va haciendo ese cuadro, donde la sala va incorporando cada una de las sanciones, que es como se debe establecer las mismas. Y yo te voy a decir, doctora, de todas las sanciones, de las sentencias, perdón, que yo he leído, esta es la única que he visto que el tribunal hace ese cuadro. Es correcto, yo nunca lo había visto. Porque en las otras sí habían dicho en sentencias anteriores que al no haber fundamentado el funcionario el número de trabajadores afectados por departamento, sino que habían tomado el total de la nómina. Entonces, había un incumplimiento y multiplicaba por el total de la nómina sin fundamentar cuál era el número de trabajadores expuestos por departamento o si el incumplimiento de verdad afectaba a todo el mundo. Entonces, cuando no se fundamentaba eso, la sala se había quedado hasta ahí y decía, al no haber fundamentación, entonces se comprueba que la administración incurre en el vicio delatado y no avanzaba. En esta sentencia dice, usted no se fundamentó, pero además, cuando se fundamenta, tiene que tomar en cuenta cómo es la sanción, cuál es el monto más alto y se después aplica la reducción por la mitad de las otras. Primera vez, de verdad que es la primera vez que hace el cuadrito. Y como tú dices, es bien interesante que la gente y los abogados que nos escuchan también vean la sentencia porque inclusive hay una columna donde habla del Código Orgánico Tributario. Sí. Sí, es una sentencia, la sentencia que nos gusta a nosotros, la sentencia didáctica, que te explican de dónde van sacando cada uno de los cálculos, por qué el tribunal está diciendo eso, si es un cambio de posición de la sala y por qué lo está haciendo. O sea, es importante ese tipo de sentencias, son bastante ilustrativas. ¿Ok? Luego nos vamos a dejar de última el de las vacaciones, ¿te parece, María C? Porque yo sé que tú te vas a ofuscar con ese tema. No, esa es la última, ese es el cierre. Ok, entonces vamos a saltar, sigamos con seguridad social y aquí vamos a hablar de que la pensión por invalidez es una prestación dineraria otorgada al asegurado por la pérdida de más de 2/3 de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente en forma presumible, permanente o de larga duración. Mientras que la pensión por incapacidad es una prestación dineraria otorgada en virtud de una enfermedad de carácter ocupacional o accidente de trabajo.
la cual disminuye al asegurado su capacidad para trabajar entre un 25 y un máximo de 66,66%. Siempre ha estado esa duda, María C. Y bueno, en esta sentencia se evidencia que, y el tribunal indica que quien se tiene que encargar de validar lo que son las enfermedades ocupacionales es el INSACER. Y el Seguro Social, las de accidente y enfermedad común. ¿Qué pasó? Mira, Dígame, explíqueme. no, esta sentencia es bien interesante y te digo que uno la tiene que leer varias veces para entender qué es lo que está pasando aquí. Yo más o menos voy a tratar de resumir para que las personas que nos están escuchando tengan una idea de por qué se origina todo esto. Primero, esta es una reclamación de un trabajador que le hace al Banco de Venezuela, ¿ok? Entonces, este trabajador le reclama al banco que debe de darle una pensión por incapacidad, porque él tiene una certificación del Seguro Social que dice que tiene más de un 67% de pérdida de capacidad del empleo y que ya no puede seguir trabajando, y en su criterio él ya reúne por la prestación de servicio los años requeridos en la ley de régimen de pensiones, de jubilaciones y pensiones de la administración pública. Ese es el punto, ¿ok? Y él, su patología se origina por una enfermedad común, y quien hace la certificación y dice que tiene más de un 67% y que ya entonces ya no está capacitado para el trabajo es el Seguro Social. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley del régimen de pensiones y jubilaciones de la administración pública sí tiene esa pensión, pero dice que esa pensión es cuando la certificación tenga origen ocupacional, o sea, que sea producto de un accidente laboral o de una enfermedad ocupacional. Entonces, en vista de esa situación, es que la sala comienza a analizar cuándo es una pensión por incapacidad, cuándo es una pensión por invalidez, y eso es lo interesante, que te explica claramente cuando estoy ante una pensión. Yo hice porque te digo que no es fácil esta sentencia. El Seguro Social certificó en un 67,77 la discapacidad total y permanente del trabajador. Entonces, en virtud de esa certificación, el banco lo desincorpora inmediatamente de la nómina, ¿ok? Entonces él dice, bueno, está bien, ya yo no puedo trabajar, pero entonces déjame pensionado. ¿Y qué le corresponde por ser una certificación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? Le corresponde una pensión de invalidez, ¿ok? Cuando estamos en una certificación de origen ocupacional, donde el trabajador esté entre un 25 y un 67% de pérdida de la capacidad para el empleo, ahí estamos ante el trabajador tiene derecho a una pensión por incapacidad. ¿Y quién da esa pensión? El INSACEL. Pero ojo, es esa pensión la que está reclamando el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que dicen los jueces? Perdóneme, señor, a usted no le nace el derecho a recibir ese tipo de pensión porque la ley dice que para usted recibirla
tiene que ser producto de una enfermedad ocupacional o un accidente laboral. Y la certificación que le impide a usted trabajar es por una enfermedad común. Entonces, al final, el tribunal dice, no le nace derecho a esa pensión, pero sí le nace el derecho a una indemnización porque ya no puede seguir prestando servicio, que está tanto en la convención colectiva como en la ley, que es el doble de las prestaciones. Entonces, al trabajador, al final, dicen, no le toca la pensión, que es vitalicia, pero sí la indemnización por la pérdida absoluta del empleo, porque ya no puede seguir trabajando. Pero de verdad, a la gente, a los operadores de los recursos humanos, les recomiendo esta sentencia porque te abre los ojos de cuando estoy en una pensión de invalidez y cuando tengo derecho a una pensión por incapacidad. María C., te estoy escuchando y estoy recordando otra sentencia que, si no me equivoco, también la resumimos este año, donde a un trabajador lo desincorpora de la empresa por haber el seguro social establecido que tenía una incapacidad de 66,67%. Y el trabajador solicita el reenganche. Y luego reenganchan el trabajo, pero dicen, pero ya va, un momento, ¿cómo te vas a reenganchar si el Seguro Social te declaró una incapacidad de 66,67%? Pero resulta que la patología que tenía el trabajador no era común, era ocupacional. Y para el INSACEL, una incapacidad de 66,67% no significaba la terminación de la relación laboral, sino que él tenía que ser reubicado al puesto de trabajo. Yo dije, bueno, ¿en qué condiciones va a ir a trabajar este señor? Porque cuando leías el informe médico, ese señor verdaderamente ya no podía seguir laborando bajo ningún concepto en ese puesto. Entonces, ¿qué le iban a tener la empresa? Sentado haciendo qué? Son las cosas que yo a veces digo, oye, aquí como que hay un tema, deberían como colocarse de acuerdo, unificar criterios, porque imagínate tú, no recuerdo exactamente cuál era la patología, sé que ya no podía estar de pie, tampoco podía estar mucho tiempo sentado, el señor tenía una edad avanzada, Sí, entonces tú dices, cónchale. sí, yo he visto empresas no es que me lo contaron, lo vi en una empresa que cuando llegué a dar un taller había un toldo en el estacionamiento y en el estacionamiento habían varios trabajadores con la franela, el uniforme de la empresa y estaban en unas mesas jugando dominó y yo me llamó tanto la atención, dije, ¿será que están de descanso, de turno, cambio de turno o llegaron antes y todavía no les reincorpora? Y pregunto, mira, ¿y esos trabajadores ahí que están jugando dominó? No, María C., son todos los que nos ordenaron reenganchar, pero que no pueden trabajar. Entonces, antes de que les dé otra enfermedad o se compliquen más, lo dejamos ahí, les pagamos el salario mínimo que jueguen dominó. Ya está. Imagínate. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, yo sé que una persona a lo mejor no puede seguir haciendo la función para la cual fue contratado, pero todavía puede seguir trabajando. Claro. Entonces, ahí viene la reeducación del trabajador, capacitarlo para unas nuevas funciones, porque también si una persona tiene capacidad de ganarse su propio salario, yo de verdad que me inclino porque la empresa haga todo lo que esté en sus manos. Inclusive la ley dice que si tiene que mover la plantilla para darle ese puesto al trabajador, lo haga. Porque, oye, todos tenemos derecho al trabajo y nadie tiene la culpa de lesionarse, y menos si es una lesión de origen ocupacional. Entonces, oye, ya hay situaciones en las que de verdad no se puede trabajar, entonces no ordenes el reenganche. Ya la persona no puede, como era el caso de si no me equivoco, la empresa
es una empresa de embutidos, de Ujú. charcuterías y esto, Sí, pero había también la disyuntiva entre quién debe dar la certificación, el Seguro Social o el INSACER. Entonces, oye, ya vienen varias sentencias diciendo, si la enfermedad es común, le corresponde al Seguro Social. Ahora, si el origen es ocupacional, entonces le corresponde al INSACER. es correcto, es correcto. Por acá tenemos otra sentencia, María C., que es la de la Sala de Casación Social del 9 de marzo, que tiene que ver con los analistas de inspecciones venezolanos de petróleo. ¿Te recuerdas ese contrato que tuvo un Ah, adendum, sí. que hubo un tema con los viáticos? A ver. Sí, esa sentencia también es interesante porque tocan el punto del salario, ¿ok? Recuerden, mis queridos amigos, que hay una presunción legal de que todo lo que reciba el trabajador va a tener carácter salarial. Entonces, a este señor era un ingeniero que hacía unas inspecciones y se movía con el vehículo a ver unos buques, una cosa. A él le daban una suma de dinero por concepto de reembolso de gastos. ¿Ok? Ese era el concepto. El, hay un antecedente de que ya este señor había reclamado que esa suma de dinero era parte de su salario normal, regular y permanente, porque por cada trayecto de inspección que hacía, le daban una cantidad de dinero con la denominación de reembolso de gastos vehículos. Entonces, en virtud de esa reclamación que se hace a nivel administrativo en la inspectoría, decidió la empresa con el trabajador hacer un adendum al contrato. Entonces dice en ese adendum que la cantidad recibida por el trabajador se entiende que es reembolso de gastos y todo eso. Termina la relación laboral y obvio, ¿qué creen ustedes? El trabajador demandó que ese reembolso que le hacían formaba parte del salario. ¿Qué hace la empresa? Niega eso y dice, no, esto no puede ser salario porque mira, aquí hay un adendum firmado en fecha tal donde el trabajador y la empresa acordaron que le iban a dar al trabajador una suma de dinero por los recorridos como gastos de vehículo y que eso no tenía naturaleza salarial. ¿Qué dicen los jueces? Tanto el juez superior como la sala de casación. Espérese un momentico. Si yo estoy diciendo que este dinero es por reembolso de gastos, ¿dónde están las facturas? ¿Dónde Ajá. están los soportes? ¿Dónde está lo que yo te estoy retribuyendo en que tú ocasionaste un gasto para que yo tenga que reembolsarte? ¿Dónde está la Entonces, famosa rendición de cuenta, María C.? exactamente. Entonces, al no haber rendición de cuenta de gasto, de algún gasto, el trabajador recibía esa suma y eso se incorporaba a su patrimonio. Es lo que siempre decimos. Si tú me dices, yo tengo estos gastos y tú me debes 1.200 bolívares que gasté en gasolina, bujía, remolque, un caucho, no creo, porque un caucho creo que cuesta mucho más, no sé, pero cuando yo te digo esto y te traigo la factura y tú me lo pagas, ahí sí hay un reembolso de gasto. Pero ese dinero que mensualmente le daban al trabajador, la verdad verdadera era que se incorporaba a su patrimonio. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Perdóname, al no haber ninguna factura que justifique esos pagos, eso es salario. Y la sala deja en dos líneas algo que es muy interesante. La carga probatoria para estas situaciones la tiene la empresa. Entonces,
La empresa es la que tiene que probar que lo que otorgó no tiene carácter salarial. Y era la empresa la que tenía que decir, esto no es salario, no porque el adendum lo diga, por el principio de la aplicación de la realidad sobre las formas o apariencias, sino, digo, existe el contrato y aquí están los soportes. Es así. Entonces, lo que yo digo que le doy mensualmente es para reponerle la gasolina, los cauchos, la liga de freno y todo lo que esté relacionado con el vehículo. Entonces, si eso hubiese ocurrido, la decisión es otra, pero la empresa no demostró, sino solamente trajo el adendum. Y la sala remata y dice, y el adendum también es nulo porque lo hicieron después de la reclamación en la inspectoría, así que estás muerto. Sí, definitivamente allá la empresa erró en todo momento. Primero, en la forma de implementación del pago. Segundo, celebrando ese adendo, diciendo que no tenía carácter salarial cuando ya había habido una reclamación. Y tercero, pues bueno, no tenía los soportes como bien indicabas tú. Mira, ahora continuamos con la sentencia que tiene que ver con los contratos de trabajo a tiempo determinado para hora determinada y la inamovilidad laboral. Dice, la sustanciación del juicio laboral debe realizarse dentro de un marco jurídico justo, equitativo y ajustado a la realidad, para lo cual, en el devenir del proceso, el juez debe considerar las formas de prestación de servicios, si fue contrato a tiempo indeterminado o por tiempo determinado de los trabajadores, a los fines de tomar una decisión acertada y poder establecer la existencia o no de inamovilidad laboral y con ello la procedencia o no del reenganche. Sí, esta sentencia es de la Sala Constitucional Sí, del 8 de agosto, o sea, correcto. y es por un recurso de revisión constitucional y que fue declarado al lugar. Esta es una empresa donde contratan unos trabajadores y es una empresa del sector azucarero y estoy segurísima que los contratan por la zafra y finalizada la zafra liquidaron al trabajador, le pagaron sus prestaciones, el trabajador recibió las prestaciones, pero después fue a la inspectoría y se fue a amparar. Entonces la inspectoría que le dijo que ya ellos invocan la inamovilidad y la inspectoría le dice que no procede la inamovilidad y no declara con lugar la calificación y el reenganche solicitado. Van a los tribunales y los jueces dicen que no le corresponde porque su contrato había finalizado y él había cobrado sus prestaciones. ¿Qué pasa? Que esta magistrada, y no me la pierdan de vista, ya yo le tengo un seguimiento, esta magistrada dice, espérate un momento, el trabajador invocó la inamovilidad porque él decía que no le podían poner fin a su contratación. Y dice que los jueces en materia de derecho laboral tienen que convertirse en unos garantes de los derechos constitucionales de los trabajadores. Y como la inamovilidad está contemplada en la Constitución y lo que busca es impedir los despidos injustificados y se va por todo ese discurso, y después dice, los jueces ni la inspectoría se pronunciaron sobre la inamovilidad alegada. Y hay una frase que llama mucho la atención, que la copié, porque dice que el juez no se puede convertir en un mero operador técnico del derecho, que el juez tiene que actuar
bajo el esquema del derecho laboral como un hecho social. Entonces, que no puede ser como tan rígido, porque es que yo me imagino al juez que leyó y vio el contrato y dice, pero este que está reclamando, si el contrato era por zafra y le pagaron, cobró y terminó la relación, ¿de qué inamovilidad me estás hablando? Y ella dice, espérate un momentico, la actuación del juez es como un mero tecnicismo y no, el juez laboral tiene que ver y atenerse cuando estén hablando del derecho del trabajo, entonces tiene que tener una posición distinta. Déjame ver, porque yo sé que lo anoté, ya te voy a decir. Ya te voy a decir lo que dijo el tribunal, porque, ajá, aquí está. Dice, lo textual, ¿ok? Sí. Los jueces laborales deben pronunciarse obligatoriamente sobre la inamovilidad alegada en el caso y no actuar como un simple técnico jurídico, ajustándose más a la forma que a la realidad. Conducta censurable, ya que no se apega a su condición de juez social. Entonces, oye, esto es bien interesante, porque yo no leí, no, porque como tú te metes en la página del TCJ y buscas las sentencias de los superiores, yo no conseguí la sentencia de ese superior, pero estoy casi segura de que la empresa contrató por un contrato a tiempo determinado, que vencida la zafra, porque la empresa se llama Azúcar, o sea, tiene que ser del sector azucarero, una vez que termina la zafra, calculan las prestaciones sociales de los trabajadores y le pagan, porque yo he trabajado con este tipo de empresas y el trabajador recibió las prestaciones sociales y se fue a amparar. Tanto así que la inspectoría dice que no procede la solicitud de reenganche ni de pago de salarios caídos. Los tribunales de instancia dicen que no procede y estoy segura que es por eso. Entonces, intentan el recurso de revisión ante la Constitucional y la Constitucional que dice, nadie de estos se paseó por lo que el trabajador había invocado, que era la inamovilidad. Y la inamovilidad es un derecho constitucional y toda esta historia de que el juez laboral tiene que dejar de ser el tecnicismo jurídico y verse más bien el principio de la realidad sobre la forma. Es un párrafo que yo lo que extraje fue como lo más, de alguna manera, que más resalta y ordena una nueva sentencia, que el Tribunal Superior que sea competente decida nuevamente el caso de acuerdo a los lineamientos y que se pronuncie sobre la inamovilidad alegada. Y para remate, ratifica, y eso sí está bien, ahí sí estoy de acuerdo, ratifica el criterio que tienen tanto la sala constitucional como la sala social, de que el hecho de que el trabajador haya cobrado las prestaciones sociales no impide que él haga sus reclamaciones. Entonces, en esta sentencia, la sala ratifica el criterio reiterado en sentencias anteriores, donde dice que el hecho que el trabajador haya cobrado las prestaciones sociales no quiere decir que él no pueda reclamar su derecho de reenganche y pago de salarios caídos, cosa que anterior a esas decisiones, cuando a uno le decían, mira que el trabajador
le entregamos las prestaciones sociales, ¿tú crees que vaya a reclamar? Y en el pasado, ¿qué le decía a uno? Bueno, está pendiente. Si cobra el cheque de las prestaciones sociales, convalidó el despido o el retiro y no puede ampararse ya. Pero después, yo creo, si no me falla la memoria, es en el año 2006 que sale una sentencia y dice, no, porque el trabajador, bajo este esquema de que es el débil jurídico de la relación, necesita platica, entonces él puede recibir, cobrar sus prestaciones e intentar el procedimiento. Sí, ese es el otro punto que tenía allí, es que efectivamente la aceptación de las prestaciones sociales por parte del trabajador no se considera como el reconocimiento de la finalización de la relación laboral. Y yo recuerdo eso que tú mencionabas, que en esa época se le hacía el cheque al colaborador y uno decía, ah, lo cobró, listo, nos salvamos, ya no puedo hacer nada. No, hasta que salió esa sentencia y dice que se entenderá ese cobro como un anticipo de lo que le Anticipo. pudiera corresponder cuando efectivamente termine la relación laboral. Entonces, Así es. allí un criterio. Y María C., ahora para culminar, que ya estamos pasaditos de la hora, pero bueno, es una sentencia que hay que comentar y no podemos dejarla pasar, es el tema de las vacaciones. Mira, ese ha sido un revuelo, empezó a correr por las redes sociales que las vacaciones no forman base de cálculo de las utilidades, que son salario normal, que no son salario normal, No, no, que no. sí, que No, 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 no. no. Entonces, María C., destáquese allí, que usted estaba allí No, 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 no. contenida. Yo te voy a decir una cosa. Primero que leí las decisiones tanto del Tribunal Superior como la del TSJ. Ya yo conocía el caso porque había leído la decisión del Tribunal Superior y el trabajador es un trabajador que está amparado por la Convención Colectiva Petrolera y él en su reclamación pide que el bono vacacional y el pago de las vacaciones tiene incidencia en las utilidades de cada ejercicio económico. Y como no le tomaron en cuenta ese dinerito para el cálculo de las utilidades, él lo está reclamando. El juez superior, leyendo la cláusula de la convención colectiva, dice: el bono vacacional es salario. Entonces, al ser el bono vacacional tener carácter salarial, entonces tiene incidencia en las utilidades. Y el juez superior dice el bono vacacional incide en las utilidades. Tanto así que te acuerdas que dijimos, oye, siempre nos preguntan, ¿dónde está, qué tribunal ha dicho que el bono vacacional es el salario? Y dije, ya tenemos uno que lo dijo. Nosotros siempre fue nuestra posición. Buenísimo. ¿Qué le faltó al juez? Pronunciarse sobre las vacaciones. ¿Qué hicieron los abogados del trabajador? Introdujeron un recurso de casación porque no se pronunció sobre las vacaciones. Sube a la sala Dios y viene la sala a hacer un análisis que, déjenme decirles que esto, yo tengo que respirar para poder hablar de esto. Primero, o sea, para entender lo que les voy a decir, voy a ir un paso atrás. ¿Qué representan las utilidades? ¿Por qué el patrono paga utilidades? Porque el trabajador en el ejercicio económico ha colaborado con ese patrono. Entonces la ley ordena que esos gananciales, que esa utilidad que generó mi prestación del servicio en el enriquecimiento de mi patrono, sea una persona natural o sea una persona jurídica, le nace a él la obligación de repartir con sus trabajadores lo que el beneficio que él ha obtenido. Y la ley dice que la unidad de medida, para saber cuánto es lo que yo voy a repartir, van a ser
los salarios devengados en el ejercicio económico, cosa que hemos explicado nosotros hasta la saciedad en nuestras capacitaciones. Entonces, para yo saber cuánto le corresponde al trabajador, ¿qué hago? Veo los salarios devengados en el ejercicio económico y determino cuál es el monto que le corresponde. Eso es con el lado de las utilidades. Vamos a ver la figura de las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones es un derecho que tiene el trabajador a tener un descanso remunerado después de un año de prestación del servicio. Entonces, también digo siempre, es la primera vez que un patrono te paga tu salario por adelantado sin prestación de servicio. Y la norma dice, las vacaciones se pagarán con el salario normal recibido por el trabajador el mes inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque sería lo que tú regular y permanentemente hubieses recibido de seguir trabajando. Entonces, cuando yo tengo claro lo que es utilidades y tengo claro lo que son las vacaciones, que las vacaciones son un derecho y que lo que representa es mi salario por adelantado, tanto es salario que te descuentan el seguro social en ese mes y te descuentan todas tus contribuciones para fiscales, porque es la primera vez que te pagan sin prestación de servicio. Entonces viene la sala y dice, no, no hay ninguna en la cláusula de la convención que diga que lo que recibe el trabajador por vacaciones forme parte de las utilidades. Y le pregunto yo a los magistrados, ¿y era que lo tenía que decir? No, tú ves el concepto de utilidades y tú ves qué es lo que... Si las utilidades representan mi contribución con el patrono, inclusive el decir que es el salario normal me está afectando. ¿Por qué? Porque si yo soy, vamos a decir, la doctora Lourdes y María Carolina ganan lo mismo y las dos tienen el mismo salario normal, pero resulta que la doctora Lourdes hace horas extras, trabaja de noche, trabaja días feriados, trabaja domingos, tiene hasta las 3 de la mañana en el escritorio. Ella contribuyó más con el ejercicio económico y tiene el derecho de recibir lo mismo que yo, que a las 5 de la tarde agarré mi cartera y me fui. No, señores. Entonces, las utilidades, si me reconocen el esfuerzo, tengo que tomar en cuenta no solo el básico, sino las horas extras, el bono nocturno, los días feriados, el bono de productividad, todos los conceptos salariales. Y no pueden decir, es más, el error de esta sentencia no es solamente que dijo que no dijo que era salario normal, sino que también dice que no entiende por qué los abogados reclaman eso, porque no se ve cuáles son los argumentos de hecho y de derecho que utilizan para esa pretensión, cuando hay un principio que el juez sabe el derecho. No. Ya, fin ¿No? del encadenamiento. Y hay un tema también, María C, que la propia ley del trabajo en el artículo 136 te establece que la base de cálculo para las utilidades son los salarios. Y cuando vamos a la ley, en la misma ley, en el artículo 104, tenemos la definición de salario y salario normal. Y el salario es el todo. Por lo tanto, esa es la base de cálculo de las utilidades. Todo lo que haya ingresado al patrimonio del trabajador y que tenga, por supuesto, carácter salarial. No, definitivamente esa sentencia deja mucho de qué hablar. Lo bueno que no es un criterio reiterado, sino se entiende que es algo aislado,
pero que No, merece aclararlo, ¿no? El tema de que las vacaciones no son salario y todo eso. doctora, y hay 6 sentencias de Ujú. la propia sala de casación social que han dicho que las utilidades se calculan en base al salario normal. Y hay una sentencia que dice que es salario integral. Esa es la que, de la cual yo estoy de acuerdo, porque a mí Claro. el salario normal no estoy de acuerdo con ese criterio. Para mí es el salario integral, el salario en sentido amplio, incluyendo el bono vacacional. Claro, Pero ahora dijeron que no es salario normal, que no, o sea, que ni siquiera ajá. es salario, pues que es una bonificación. No. No, y recordemos también que muchas empresas empezaron a pagar las utilidades con el último salario normal generado por el tema de cuando aquí había crisis económica. Entonces, ¿qué pasaba? Que la hiperinflación se comía todo el salario. ¿Y qué hicieron las empresas? Modificaron la base de pago, de cálculo de base de pago, ¿ok? De las utilidades. Entonces dijeron, oye, no te voy a pagar con el promedio del año porque es más beneficioso este último salario que te estoy ajustando quizás en noviembre o ahorita en diciembre. Entonces cambiaron como allí esa forma y quizás, vamos a decir, un voto de confianza a esos magistrados que no debería ser, de bueno, es salario normal, porque muchas empresas decidieron migrar a eso. Muchas convenciones colectivas lo establecen, pero es que normalmente ese último salario normal es mucho más beneficioso que todo lo que han percibido. Recomendación, ignórenla, ignoren esa sentencia. Es correcto, definitivamente, y quedemos no solo con la definición de la ley que establece que todo lo devengado durante el ejercicio económico, ¿no? Y que de esta forma también hago yo, o como digo yo en los cursos, se pasa factura a esos trabajadores que han faltado durante todo el año. Porque puede ser Claro, que yo he faltado, me trabajé 15 días de enero, 10 de febrero, tuve un reposo, en fin, que si yo sumo de los 360 días que tiene el año calendario laboral, si trabajé 120 días, quizás fue mucho, porque todo lo demás fue reposo. En cambio, tú, que asististe todos los 360 días, estuviste allí, cuando llegue diciembre vamos a cobrar lo mismo porque nos ajustaron el salario y quedamos ganando exactamente igual. ¿Sería justo eso? No. Cuando yo tomo el promedio de los salarios de vengado durante el ejercicio, allí sí vamos a ver que está la diferencia, cuando yo te descuente todo ese tiempo. por eso es lo importante de tener las instituciones claras, qué es vacaciones, qué es bono vacacional, qué son las utilidades, y después tú ensamblas todo ese conocimiento. Es correcto, Maricel. Mira, no hay ni una pregunta, o sea, aquí la gente está hipnotizada con todos estos comentarios de que hemos hecho, tomando nota de las sentencias. Pero bueno, de todas maneras, si quieren repasar todo el contenido que se expuso aquí, allí tienen lo que es nuestro canal de YouTube que nos lo envió una de nuestras compañeras para que puedan verla con posterioridad y donde también hay otras conferencias que están, por supuesto, disponibles, diversidad de temas. Les dejamos allí también nuestras redes sociales, @OJDT online. Y bueno, María C, agradecida con este tema que tanto nos apasiona, que son las sentencias. No hay comentarios, no hay solicitudes. Bueno, Hasta el momento. igual, No, no hay doctora, nada todavía. igual. Como siempre, un placer trabajar con ustedes. Eh, a mí este tema me encanta. Sé que en Venezuela las cosas están complejas, las, las decisiones, ya los tribunales laborales, ya tú ves el movimiento. Antes de venirme ya se veía el movimiento de las reclamaciones. O sea, yo creo que puede venir los tribunales laborales tener bastante Una movimiento. reactivación Entonces, bastante interesante. sí, es importante entonces que estemos al día con la materia de la jurisprudencia. Sí, fíjate que Camarcano nos dice, como siempre, gracias por los aportes que nos dan. Excelente toda la información brindada, muchas gracias. Ah, bueno. Si están allí, si nos estaban escuchando, María C. Excelente información, gracias. No, gracias a ustedes por confiar en la organización y estar allí todos los miércoles, porque ya siempre vemos, yo digo, mira, se conectó el que dice la persona que tiene por nombre Moto, ese es más fiel
Qué bueno, pues. Y por supuesto todas las demás personas. María Sea, muchísimas gracias. No, Estén a ti. atentos a nuestra programación del mes de octubre que viene en un 90% online, ya sea a través de actividades en vivo o actividades grabadas. Eh, Estén allí atentos y por supuesto, gracias. Hasta una No, nueva gracias a oportunidad. ti. Que pasen feliz día. Y feliz inicio de la primavera por allá, que te dé muchas flores, vaya a caminar por ahí. Gracias.